Lore, hay una noticia positiva importante. El fin de semana se conoció el último reporte de INEI sobre la economía, sobre la producción nacional. Esta cifra que a veces se señala como el PBI, el Producto Bruto Interno, en este caso mensual. La buena noticia, y atención porque esta información es para tu bolsillo, para tu expectativa también de lo que va a pasar en los últimos meses del año o en la mitad que nos queda de este 2024. En abril, Lore, la economía creció 5,28%. Un 5%, si lo redondeamos, Lore, es además la mejor cifra de crecimiento en 32 meses. Es la mejor cifra de crecimiento desde septiembre del 2021. Desde poco después de que Pedro Castillo asumiera la presidencia de la República, Lore, y viviéramos no solo con su gobierno, sino también después del gobierno de Pedro Castillo, toda esta convulsión social, esta situación de inestabilidad política que también ha golpeado duramente a la economía. Pero la noticia de hoy es positiva porque el mes de abril hubo un crecimiento fuerte en la economía. Fuerte lo digo para cómo veníamos, no, claro. ¿no? Veníamos anclados al cero, decreciendo en algunos meses, pero para el mes de abril fue una buena medición y 5% es precisamente esos números que empiezan a gustarnos, Lore. Te decía, la mejor cifra en 32 meses. Quien está viéndonos podrá decirnos: sí, Santiago, Lorena, las cosas se están yendo mejor o no me parece. Yo quiero ver cómo cierro el mes, cómo cierro el año también para decir ha sido económicamente favorable para mí. Por ejemplo, un indicador importante, cómo podría levantarse el rubro de manufactura, que en el Perú se traduce también en, por ejemplo, producción textil, ¿no? Con este frío, Lore, es verdad, Gamarra puede sonreír. Pero vamos a ir chequeando uno a uno los sectores de la economía peruana. Estamos hablando de tu bolsillo, estamos hablando de cómo van los números en el país. El crecimiento de abril lo lidera la pesca, que tiene una trepada de 158% según INEI. Un rubro que estaba golpeadísimo el año pasado con muchos despidos. El ciclón Yaku afectó muchísimo el año pasado al sector pesca, el sector agropecuario. Creció 24%, en la manufactura ahí teníamos al compatriota trabajando la madera. Podría ser también en manufactura, podemos hablar de el compatriota con la remalladora ahí haciendo la chompa que se va a vender en este invierno. El rubro de transportes también aumentó 7%. Algunos rubros más bien disminuyeron: minería e hidrocarburos, el rubro financiero, alojamiento y restaurantes también cayó un poco. Peligroso que caiga minería. Siempre que cuando cae la minería tenemos que levantar las alertas porque estamos en un contexto con el cobre altísimo. Entonces tienes el cobre en un gran precio como commodity y sin embargo tú decreces. Se supone que se iban a destrabar proyectos, que se iba a invitar a los inversionistas a que vengan a desarrollar minería y nunca es bueno que caiga la minería para nosotros. Sí, no tienes una caída muy fuerte, muy pronunciada, pero claro, no es un sector que creció en el mes de abril. Estamos repasando las cifras de abril y decirle a la gente que INEI mide con cierto retraso, publica en junio las cifras del mes de abril, pero le vamos siguiendo el ritmo a la economía y una de las conclusiones del informe que tengo aquí en mi mano es que en abril, lo que benefició para que abril sea un buen mes para negocios, para chamba, para producción nacional, para la economía en general, fue que los feriados de Semana Santa estuvieron en marzo. Mira lo que importa, 2 días más, 2 días productivos más al país, lo que importa para cerrar un mes en positivo, en verde. Claro, más bien aquí, y esto ha sido una práctica que hemos visto en los políticos, dame feriados. Feriados largos, ¿no? Puentes. Rojos, claro. O puentes, hagamos puentes en el sector público, cuando en realidad parar el sector público también es un problema porque terminas paralizando una parte productiva del país o terminas gastando más, porque hay gente que no puede parar, pues. O sea, mira, que es imposible que pare. El viernes 7 de junio el feriado, por primera vez el feriado del Día de la Bandera. Ahí se arma el debate. Estarán los que dicen, déjame descansar ese día, y los otros que dicen, ese día quiero chambearlo, ese día quiero
hacer crecer mi economía personal y la economía del país. En abril no hubo feriados de Semana Santa, por eso se cerró muy bien ese mes, lo indica INEI. Se conoce también información sobre cómo están los sueldos en la capital, los ingresos promedios, los salarios. Mira cómo se ubica el salario. El promedio de salario en Lima es 2.000 soles, pero te lo he traído dividido entre hombres y mujeres. Hay una brecha importante, pero el promedio de salario de hombres en Lima Metropolitana está 2.271 soles. El promedio del salario de la mujer está en 1.697 soles. Lore, más o menos la mujer gana un 70% de lo que gana un hombre. Hay una brecha importante, pero aquí también has tenido un incremento, ¿no? El salario lo mide INEI cada trimestre, ¿no? Entonces hemos tenido en el último trimestre medido esa cifra de salario. Por ejemplo, si te vas al sector rural o al ámbito rural, ese es Lima Metropolitana, el ámbito urbano, la mitad de esos salarios son los que gana el peruano que vive y trabaja en el ámbito rural, ¿no? Totalmente. Por eso alguien nos dirá, oye, ¿esos salarios de dónde son? Santiago, Lorena, ¿de dónde me has sacado ese dato? Bueno, es el informe que da INEI y esto tiene que ver con el promedio en Lima, que es más alto que en muchas regiones de nuestro país, ¿no? Es un promedio más alto y también importante hacer el comparativo de la situación de los salarios de los hombres con las mujeres, porque incluso, recordemos, más allá del dinero propio, sucede que a veces el trabajo de las mujeres tiene más horas, son jornadas laborales a veces más extenuantes por menos ingresos y a eso hay que sumarle las horas que sabemos por también datos del INEI generan las mujeres en casa, lo que se conoce como el trabajo doméstico, aquel no remunerado. En una jornada de 30 horas a la semana, en una familia donde hay hombre y mujer, digamos, para definirlo así, una mujer trabaja 24 horas más que el hombre en cosas no necesariamente delegables. Claro, y aquí lo que tienes es una diferencia, te decía, más o menos la mujer gana el 70% de lo que gana un hombre, ¿no? Tienes una brecha importante, pero es interesante ver que también en esta cifra, reitero, para los meses de marzo, abril y mayo, es este promedio del salario. El salario promedio está en 2.000 soles, 2.000 y monedas, 2.006 soles. Es el salario promedio para Lima Metropolitana. El rubro es directamente ingreso promedio mensual. Correcto. Así lo comunica INEI en este informe muy interesante. Hay un grupo donde se paga más, ¿no? Y puedes tener ahí, por ejemplo, al grupo de peruanos que se ubica entre los 25 y los 44 años, por ejemplo. Y finalmente tienes también a los peruanos que se ubican entre 45 y más años. Esta es información, son números, pero venimos de la noticia positiva. Recuerda que la semana pasada la presidenta salió a sacarle brillo a esta cifra y decía, ya esperándose que INEI publique estos informes, decía, ojo, no me critiquen tanto, la economía está yendo por buen puerto. Y efectivamente, la economía tiene que seguir yendo por ese camino. La expectativa para la segunda mitad del año también es positiva. Ahora, ¿cómo vamos a cerrar el 2024 los peruanos a nivel de la economía? Un crecimiento de 3% es el cálculo. ¿Puede subir? Sí, pero vamos a ver. Esto es lo que pasa cuando tienes un país, digamos, que no tiene una convulsión política, que no tiene una inestabilidad, que no cambia presidente de un día para otro. La conclusión es que si mantienes de esta manera la situación, la economía, el inversionista puede seguir trabajando, ¿no? Después vamos a hablar de las candidaturas, Lore, que se vienen. Algunos que ya dicen, yo postulo, yo voy a la presidencia. Pero escuchamos al ministro de Economía, José Arista, que habla dibujándote la cancha hacia la segunda mitad del año. ¿Qué hay que hacer? Lo que pasa es que el Congreso el fin de semana aprobó facultades legislativas en primera votación. Falta una segunda votación. La estrategia del ministro es aumentemos algunos impuestos, plataformas digitales, apuestas también. Hay que ponerle un selectivo al consumo, un impuesto como el que se le pone al tabaco o al alcohol. Y también habla de hacer un sinceramiento tributario,
de obras en carreteras, pero sobre todo de mantenimiento a las vías nacionales. Esto podría dinamizar la economía en la medida que es Sí, claro. gasto público. Vamos a escuchar al ministro de Economía, José Arista. Por ejemplo, el impuesto al Netflix y estas cosas, ¿no? El otro es el impuesto, evidentemente, a las apuestas. Queremos hacer un sinceramiento tributario, darle mantenimiento a todas las carreteras que tenemos en el país. Nos han dado la primera votación, falta la segunda. Estamos viendo ahí todos los trámites en el nivel del Congreso que se puede hacer para acelerar esta segunda votación. Ajá, y el ministro te decía, necesitamos esa segunda votación para que me permitas legislar. Recuerda que el gobierno de Dina Boluarte le ha pedido al Congreso facultades para poder legislar con este paquete tributario, impuesto a las plataformas digitales. Ahí mencionaba el tema de las apuestas, y el ministro también hablaba de este sinceramiento tributario que en algún momento despierta críticas también, pero el ministro dice: es la forma que tengo, es mi fórmula, mi receta para reactivar la economía. Me parece que en breves palabras José Arista dibujaba lo que será la cancha desde julio hasta diciembre de este año, Lore. Creo que sería bueno que cada uno también haga el examen y diga cómo va a estar la economía para mí. ¿Estoy vendiendo más si tengo un negocio? ¿Tengo un contrato fijo? Voy a conseguir chamba, podría decir la masa que no tiene empleo. Por ejemplo, una encuesta de Manpower dice que 4 de cada 10 empleadores peruanos, 42% de empleadores, planea aumentar su planilla para el tercer trimestre del 2024, el trimestre que empieza en julio. Así que hay expectativas de contratación de personal. Esto puede ser una buena noticia. Vamos a ver si los números son favorables al país. Aquí medimos la economía también